En la última década, los especialistas han pasado de administrar el mismo tratamiento a todas las pacientes con un cáncer ginecológico a preguntarse qué ocurre con una determinada paciente en un determinado momento. Un cambio de paradigma que obliga al profesional a decidir quién, cuándo y dónde aplicar quimioterapia, radioterapia o cirugía solas o en combinación. Hoy contamos para hablar de cáncer de ovario con Eva Guerra, oncóloga médica del Hospital Universitario Ramón y Cajal. Doctora, muy buenas. Muy buenas, encantada de estar aquí. Muchas gracias. Doctora, veíamos que ha habido un cambio de paradigma de alguna forma en la última década en el tratamiento de los cánceres ginecológicos, pero en concreto en cáncer de ovario, ¿cómo ha evolucionado el tratamiento de la enfermedad? Pues en el cáncer de ovario disponemos de varias estrategias para abordar el tratamiento de esta enfermedad, como son la cirugía, que sigue siendo clave en el tratamiento de este tumor, y los tratamientos de quimioterapia y las nuevas terapias dirigidas, ¿no? Entonces, a lo largo de los años hemos aprendido que no todos los cánceres de ovario son una misma cosa, o sea que es una enfermedad muy heterogénea. Ya somos cada vez más conscientes de que hay varias entidades dentro del carcinoma de ovario y hasta ahora son tratadas todas de la misma manera. Sin embargo, sabemos que su comportamiento tanto biológico como clínico es totalmente diferente y en este sentido pues, se están desarrollando nuevas estrategias, nuevos fármacos cada vez más dirigidos a estas entidades que ya estamos empezando a poner nombre y apellido y que vamos a ser capaces de identificar en un futuro cercano en la clínica con las técnicas moleculares y genéticas. Esto todos lo tenemos claro, pero a día de hoy digamos que no tiene una correspondencia clara con cambios en el abordaje terapéutico actual, ¿no? Desde luego lo que sí es fundamental es que las estrategias o las herramientas de las que disponemos tenemos que utilizarlas de la mejor manera posible, utilizarlas de una manera lo más coherente para poder sacarles el mayor producto o mayor resultado de cada una de estas estrategias, ¿no? Entonces, los pacientes con cáncer de ovario en el momento de hoy son todas valoradas en un comité multidisciplinar donde hay un cirujano, un ginecólogo, un oncólogo y entre todos se valora cuál es la mejor estrategia para optimizar todas estas herramientas de las que disponemos a día de hoy. Y bueno, pues en este sentido las técnicas radiológicas también han evolucionado para ayudarnos a entender mejor la extensión de la enfermedad y qué tratamiento plantear de inicio, si empezar por una quimioterapia neoadyuvante, si por el contrario operar primero a una paciente y después, pues una vez que hemos operado a la paciente, pues saber si debemos administrar quimioterapia intraperitoneal, esquemas con dosis densas o terapia antiangiogénica. O sea que a día de hoy sí tenemos cambios en las herramientas de las que ya disponíamos y sabemos mejor cuándo utilizarlas teniendo en cuenta toda la heterogeneidad del carcinoma de ovario. O sea que de alguna forma se tiende hacia la personalización. Por supuesto, esto estamos ya viviéndolo y se va a materializar creo que en un futuro muy cercano. O sea que es... En este sentido, ¿qué han aportado el desarrollo de nuevas moléculas como los inhibidores de PARP o los inhibidores de MEK? Pues estas son unas de las primeras moléculas para las que ya tenemos disponibles la posibilidad de estudiar un biomarcador que nos va a predecir que los tumores van a responder a ese tratamiento. O sea, digamos que van a ser una de las primeras moléculas dirigidas en carcinoma de ovario, los inhibidores de PARP en pacientes que tienen mutación en BRCA, que son tumores con unas características muy especiales y pues se sabe que en este subgrupo de pacientes los inhibidores de PARP van a aumentar la supervivencia libre de enfermedad de forma estadísticamente significativa y en este sentido se están desarrollando ahora mismo múltiples estudios fase 3 para realmente confirmar los resultados preliminares que han sido muy buenos en estas pacientes BRCA mutadas. Lo que también está por avanzar es cuál es el perfil de paciente BRCA mutada, porque las hay muy fáciles de identificar, que son pacientes que tienen la mutación que se
que se determina con un análisis de sangre. Sin embargo, hay otras pacientes que tienen disfunción de esta vía, pero que todavía no se sabe muy bien cómo testar esta disfunción, porque no tienen una mutación tan fácil de identificar como las que son BRCA mutadas en la línea germinal. Entonces se están desarrollando herramientas para poder identificar a estas pacientes y así poder administrarle después los inhibidores de PAR. En cuanto a los inhibidores de MEK, pues se ha visto también que es una vía molecular que está muy implicada o que determina mucho la proliferación y supervivencia celular en los tumores de bajo grado de ovario. Bien es cierto que es un subgrupo de poca frecuencia, de poca incidencia, pero en estudios retrospectivos se ha visto que los porcentajes de respuesta que obteníamos en estos tumores con las quimioterapias clásicas eran muy bajas y que tienen un comportamiento biológico muy diferente a los tumores serosos de alto grado, que son el subtipo mayoritario, 70-80% de los cánceres de ovario. Y en este sentido pues se ha visto que estas vías moleculares determinan mucho lo que es el funcionamiento celular de este subtipo, y parece que en estudios in vitro y en algún estudio pequeño han demostrado porcentajes de respuesta altos, y ahora mismo también están en desarrollo estudios fase 3 comparándolos con quimioterápicos clásicos para establecer si es la mejor estrategia en este subgrupo, que tiene un comportamiento totalmente diferente a los tumores serosos de alto grado, que son el subtipo mayoritario. En este contexto, y no solo determinado en estos dos inhibidores, se está desarrollando, se está avanzando en el establecimiento de biomarcadores, pero de predicción de respuesta a los tratamientos. A día de hoy esa es como a lo que todos queremos llegar, ¿no? A tener un biomarcador que nos diga tienes esto y este fármaco va a funcionar bien en este subtipo de tumores. Es muy difícil individualizar y encontrar un único biomarcador, porque hay muchísimas moléculas implicadas en la proliferación y supervivencia de las células. A día de hoy se está trabajando mucho en este aspecto. Como tal, no hay ninguno que nos prediga, salvo la mutación de BRCA con los inhibidores de PAR, pero todavía se están estudiando mucho en este sentido. Pero está por identificar este biomarcador que realmente nos diga que un tumor va a responder a determinados fármacos. Respecto a la terapia antiangiogénica, actualmente hay un debate de cuándo hay que empezar, ¿no? Cuándo es el mejor momento para comenzarla. ¿Qué hay en este sentido en cuanto a los estudios científicos que se decanten por uno u otro lado, ¿no? O uno u otro momento? Pues lo mismo, nos falta tener un biomarcador que exactamente nos prediga qué pacientes se van a beneficiar o no. Con los estudios clínicos podemos establecer parámetros clínicos o características de las pacientes que han demostrado que si tienes esas características vas a responder mejor a un tratamiento antiangiogénico. En ese sentido se ve que las pacientes se han desarrollado estudios con antiangiogénicos en todos los contextos de la enfermedad, tanto en primera línea como en pacientes que han tenido una recaída tanto platino sensible como platino resistente. Y ahora mismo, podemos utilizarlo en cualquiera de estos contextos y realmente, dependiendo de las características del paciente, pues vamos a determinar cuál va a ser el mejor momento para utilizarlos. En primera línea, pues básicamente se ha visto que su beneficio es mayor en pacientes en los que queda enfermedad residual después de un tratamiento quirúrgico. En segunda línea, ha habido un estudio que ha demostrado que asociar antiangiogénicos a una quimioterapia convencional aumenta la supervivencia libre de enfermedad en recaída platino sensible, y donde realmente también han demostrado mucha eficacia es en el contexto de la enfermedad platino resistente, que a día de hoy se considera un poquito una enfermedad huérfana porque es una enfermedad ya que es muy agresiva, este contexto, y los antiangiogénicos en este punto son claves, o sea, aportan mucho más beneficio que lo que obtenemos con una quimioterapia convencional. Entonces, dependiendo de cuándo estemos valorando al paciente, cuándo consideremos que se va a beneficiar más de este tratamiento, pues desde luego debemos utilizarlos. En líneas precoces,
También la ventaja que podemos obtener es que retrasamos el intervalo hasta que el paciente se hace platinoresistente, ¿no? Y esto pues es muy interesante y se está también viendo cómo está cambiando el uso de antiangiogénicos en esta nueva perfil de evolución de los pacientes. El cáncer de ovario es uno de los que más mortalidad de los que más alta mortalidad tienen, en parte porque se llega tarde al abordaje, al tratamiento, porque el diagnóstico precoz es complicado. ¿Cómo se está avanzando en el establecimiento de marcadores que puedan ser pues una pista, ¿no? para saber si se va a desarrollar el cáncer o para cogerlo en estadios tempranos? Es un problema porque la mayoría de los tumores de ovario se diagnostican en estadios avanzados, muchas veces porque la clínica es muy inespecífica al diagnóstico y una paciente puede no consultar pensando que son síntomas leves a nivel digestivo, urinario, a nivel abdominal. Entonces, bueno, pues esto complica mucho el diagnóstico precoz y también porque hay variantes del carcinoma de ovario que debutan ya de una forma extendida y no hay lesiones precursoras que con las técnicas estándar que tenemos habituales se puedan predecir o puedan diagnosticarse en etapas tempranas. Entonces lo que se está tratando de ver es esto, si con biomarcadores en sangre o moléculas que puedan desprenderse en la transformación inicial de las células que van a dar lugar al carcinoma de ovario, poder predecir si va a ocurrir un carcinoma de ovario. Hay mucho en desarrollo y en estudio. Realmente no hay nada concluyente en este momento. Lo que sí parece es que una estrategia combinada utilizando la ecografía transvaginal junto con el CA125 y una molécula que es el HE4, que está en fases más avanzadas de investigación, parece que estas tres cosas combinadas van a tener mayor especificidad y mayor valor predictivo positivo para poder hacer un diagnóstico precoz. Pero tenemos que avanzar mucho en este terreno aún. Porque ¿cuál es el componente hereditario del cáncer de ovario? Pues mínimo, o sea, realmente 10-15% de los tumores de ovario son hereditarios, la mayoría son espontáneos. Con lo cual el seguimiento, por ejemplo, a personas que han tenido familiares es habitual, pero no resuelve la mayoría de los Claro, casos. o sea, en los casos hereditarios lo que se suele recomendar es una cirugía profiláctica, porque ya se tiene establecido el riesgo de ese paciente y se ofrece la posibilidad de hacer cirugías profilácticas. En el resto de poblaciones pues nos falta por identificar poblaciones de alto riesgo con otras características que puedan entrar a un programa de screening más estrecho. Doctora Guerra, pues muchas gracias por habernos acompañado en Salud. Gracias a vosotros, un saludo.